Amables televidentes, muy buenas, una vez más en nuestro espacio de noticiero de PSC Noticias. Hoy nos vamos a referir a un tema relacionado con las herencias, sobre todo con algunas situaciones que suelen presentarse allí. Una de ellas es frente a los acreedores. Entonces, una preocupación muchas veces, no debería hacerlo ya, es que a quienes tenemos plática prestada y el señor que nos debe se nos muere, entonces nos entra la preocupación de saber quién nos va a pagar y cómo vamos a hacer para que nos pague. La primera alternativa que hay es nosotros mismos como acreedores adelantar el proceso, aperturar el proceso de sucesión para que los herederos convoquen, participen en el proceso y el juez allí en esa sucesión nos reconozca la deuda. Y lo otro es, a través simplemente de un proceso ejecutivo, demandar a los herederos, a los legitimarios, a las personas que les difieren la herencia para que paguen con el bien del causante de lo que nos deben. La primera alternativa. Segundo es aquellas situaciones que se suelen presentar con los repudios. En la herencia, el juez ordena convocar, artículo 492 del CGP creo que es, ordena convocar a los herederos. Entonces, se presentan allí dos situaciones. Una de ellas es que cuando hay tantos herederos, ellos dicen, pues simplemente dependen de todos para poder aperturar la sucesión. Es cierto eso ante una sucesión notarial. Todos deben participar de mutuo acuerdo, darle poder al abogado para que el abogado aperture la sucesión en un proceso notarial. No ocurre lo mismo en un proceso donde está en desacuerdo, donde cualquiera de los herederos simplemente manifiesta, yo voy a adelantar la sucesión. Y va ante el juez, señor juez, mi papá falleció, dejó 11 hermanos, a ninguno le interesa levantar sucesión, a mí sí. Entonces el juez reconoce como heredero es a ese aperturante, a los otros no, a ese aperturante lo reconoce como heredero. Y el juez le dice, ¿y dónde están los otros? Ese aperturante lo que debe hacer es convocar a los otros, dar la dirección de los otros herederos para que el juez los notifique, los cite para que se notifiquen y ellos van a la sucesión, o pueden guardar silencio. Y al guardar silencio están repudiando presuntamente la sucesión. Y hablo presuntamente porque el asunto no termina allí. ¿Pueden los hijos de ese repudiante aceptar la herencia o simplemente esto que él dejó termina beneficiando a los otros herederos? Así que muchas veces aquellos herederos que guardan silencio terminan perdiendo el derecho herencial por no haberse pronunciado oportunamente frente a la convocatoria o llamado o invitación que le hizo el señor juez a participar dentro de la herencia. Pero ese repudio puede ser malo para los acreedores. El acreedor dice, venga un momentico, este señor no aceptó la herencia, pero yo soy acreedor, él me da una plática a mí y eventualmente él a mí me tiene que pagar. Entonces puede hacerse parte dentro del proceso, representando a ese que repudió para que lo que él repudió se lo entreguen al que lee el billete. Pero eso del repudio de la herencia para algunos jueces es algo prácticamente inamovible. El señor repudió la herencia porque no participó dentro del proceso dentro de los 20 días siguientes al llamado que le hicimos y en consecuencia perdió su derecho herencial. Y le dice al abogado, busca alternativas, vaya dígale a él que ponga al hijo que participe dentro de la herencia para que el hijo pueda participar en el proceso por representación. Pero ocurre que el artículo 491 dice que se podrán reconocer los herederos hasta antes de que se dicte sentencia que apruebe el trabajo de partición. De manera tal que esos que repudiaron la herencia, a mi manera de ver, yo creería que de acuerdo a la interpretación que hace esta norma, y además algunas otras interpretaciones que da la ley, creo que el artículo 1890 en adelante del Código Civil, que establece que hasta antes de aprobarse el trabajo de partición, ese heredero que fue en principio repudiado, declaración que hace el juez, no que hace él. Entonces el juez declaró, lo declaró repudiante de la herencia
y en consecuencia no está muerto en la herencia. Yo apelaría a la figura del señor juez, yo fulano de tal, insisto en que se me reconozca heredero. ¿Por qué? Porque es que él no ha pedido reconocimiento de heredero. El que aperturó la herencia fue el hermano de él y solicitó la convocatoria del heredero. Este heredero no vino, simplemente guardó silencio, presuntamente repudió, pero él, quien no ha solicitado la apertura de sucesión, puede hasta antes de que se haga el trabajo de partición decir: aquí estoy yo, señor juez, solicito muy amablemente se me reconozca mi condición de heredero. Ahí el juez no tiene otra alternativa que es a quien le repudió la herencia decirle: ante la manifestación expresa de este señor se le debe reconocer como heredero. Son pues estas las alternativas y cosas tan importantes que pueden ocurrir dentro de un proceso de sucesión, y especialmente con aquellos que repudian la herencia o que de pronto el juez la repudia. Una cosa es que él repudie y otra cosa es que el juez lo declare como en repudio de la herencia, pero es un repudio presunto, entonces no es un repudio expreso. Son estas pues las consideraciones y los aportes que en materia académica en tema de derecho hacemos para los televidentes en el espacio de nuestro noticiero. Nos veremos otra vez en otra oportunidad. Hasta pronto.